Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un hombre ha atacado con cuchillos a un grupo de colegialas en Kawasaki, al sur de Tokio, cuando se encontraban en una parada de autobús escolar. Esto causó la muerte de al menos una menor, un adulto. Ha herido a otras 16 personas, la mayoría niñas de entre 7 años, 6 y 7. Posteriormente, el atacante falleció por heridas infligidas a sí mismo. El atacante, un individuo de 51 años, arremetió contra las colegialas usando armas blancas cuando se disponía a subir a un autobús escolar que iba a trasladarlas a su centro educativo. Esta es una institución privada católica. Hace pocos minutos, Donald Trump de Estados Unidos ha enviado sus condolencias a los familiares de las víctimas en Japón. En nombre de la primera dama y del mío propio, quiero tomarme un momento para enviar nuestras condolencias a las víctimas del ataque de esta mañana en Tokio. Todos los estadounidenses apoyan al pueblo de Japón y lloran por las víctimas y sus familias. 28 de mayo del 2019, un buen día. Bienvenidos a la información internacional aquí en la mañana de NTN 24. Gracias por sintonizar cada día el canal de las Américas. Soy Ruth del Salto y voy a estar junto a ustedes en esta hora y media de la actualización de las noticias internacionales. De niños ponen el foco en las autoridades migratorias. En las últimas horas en Guatemala se ha llevado a cabo el funeral de un niño de 2 años y medio que falleció en un hospital de Estados Unidos después de haber sido detenido por haber cruzado irregularmente la frontera desde México hasta la Unión Americana junto a su madre. Wilmer Josué perdió la vida el 14 de mayo por complicaciones respiratorias. Su cuerpo fue repatriado la semana pasada. Justamente ha subido a 6 el número de menores centroamericanos que han perdido la vida en poder de las autoridades de Estados Unidos. También el pasado domingo, la familia de Carlos Hernández, de tan solo 16 años, le dio el último adiós en su natal Guatemala. Este joven habría muerto luego de presentar síntomas de gripe. La tragedia de los migrantes. Fue larga la travesía para que el cuerpo de Wilmer Ramírez regresara a su pueblo natal. Casi un mes después de su muerte, su familia pudo darle cristiana sepultura. Pues nosotros en nuestro corazón solo le decimos que lo queremos y lo amamos mucho. Porque no podemos verlo, más solo lo vemos en foto. Una fotografía nos hace recordar tanto del niño que era especial. Funcionarios de Migración y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala llegaron este domingo hasta Olopa, Chiquimula, con los restos del pequeño de 2 años y medio que murió bajo custodia de la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Wilmer había emprendido el viaje por el sueño americano junto con su madre, pero hacerlo de manera ilegal le costó la vida al pequeño. Hace un mes que salieron, entonces ella se sentía alegre, ¿va? Y que iba a salir, ¿va? Porque iba a levantar a su hijo, ¿va? Entonces nosotros le damos los ánimos que algún día le dijimos a otro que iba a ser grande el niño, ¿va? Entonces, pero lastimosamente se nos fue. El niño falleció aparentemente por una neumonía en un hospital donde fue ingresado a principios de abril tras cruzar de manera ilegal la frontera por el río Bravo. Sin embargo, su familia tiene otra hipótesis. El niño se lo habían quitado y para que no le diera pecho. El niño se murió de hambre, se murió. El cadáver del niño fue entregado a su abuela materna luego de que la madre decidiera continuar su proceso migratorio dentro de los Estados Unidos. Vamos a saludar a esta hora en la Ciudad de México a Sandra Mejía. Ella es directora del área de legislación Políticas Públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ruth. Gracias por la invitación. Saludos. Sandra, hay fuertes dudas acerca de la capacidad de las autoridades fronterizas estadounidenses para cuidar a estos menores migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos con sus familias. ¿Qué se puede hacer para evitar estos fallecimientos que se han dado? ¿Falta pedir alguna cosa adicional a la Guardia Costera, programas médicos, una evaluación un poco más exhaustiva quizás de los niños que ingresan a esta agencia para su cuidado? Sí, mira, bueno, los casos no son aislados, son hechos consecutivos que reflejan patrones de violaciones a los derechos humanos y visibilizan justo estas condiciones inhumanas sobre el control de flujos migratorios que ejercen los países. En principio, niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados, no deberían de estar en estaciones migratorias.
ya que no existen las condiciones para que ellos y ellas se encuentren ahí. Las autoridades no han indicado hasta el momento, por ejemplo, cuántos niños tienen detenidos en las oficinas de aduanas, también en el área de protección fronteriza en este momento. Pero Estados Unidos está registrando un agudo incremento en la llegada de familias con menores. Estamos ante un sistema que impide que los padres traigan a los niños en un recorrido ilegal y peligroso y que enfrenten las consecuencias de lo que significa esto, lo que puede traer, por ejemplo, estos fallecimientos que se han dado. ¿Qué se puede hacer con el tema de las familias a nivel de concienciarlas quizás para evitar poner en riesgo a estos niños que se enferman o que tienen enfermedades con las que vienen y pasan un tramo que además es peligroso? Claro, sí, bueno, en principio es que se debe de dar la atención necesaria a las familias completas, no debe de existir la separación familiar, es un principio. Recordemos que México, pues el caso de la niña guatemalteca, que en teoría debe de seguir la suerte de la familia, pero realmente no, se deben de buscar espacios adecuados para las familias completas y más si están en solicitud de asilo o de protección complementaria. ¿Qué deben tener estos lugares, estos centros donde llegan los menores? Bueno, depende el caso concreto de niñas, niños y adolescentes. Recordemos que se debe de incorporar el principio del interés superior de las niñas y de los niños en todo proceso migratorio y de asilo. Eso es en principio. Lo segundo es que se deben de poner alto a estas detenciones de las niñas y niños. Y lo tercero es que pues, se hace un llamado a la reorientación de la actuación de las distintas instituciones de gobierno responsables de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, ya sea con necesidad de protección internacional, y a las instituciones del cuidado y de la guarda de niñas, niños y adolescentes. Cuando el presidente Donald Trump dice, bueno, esto es riesgo de cada familia, traer a los menores de edad, hacerlos cruzar trechos peligrosos y además pues, en condiciones que algunos están con enfermedad desde sus países de origen. Evidentemente es poco lo que quizás van a implementar para ayudar o prestar un servicio más eficiente a cualquier niño enfermo en estos centros de acogida. ¿Qué es lo que se puede hacer para apelar a las autoridades que tienen en su poder a estos menores cuando sus familias están en un proceso de legalización o cuando simplemente lo que están haciendo es intentar huir de una situación particular en sus países? Bueno, ahí se debe de hacer un análisis al caso concreto de niñas, niños y adolescentes. Esto también debe de ayudarse con la cobertura consular, ya sea en México, en Estados Unidos, en Canadá, fortalecer estos mecanismos con relación a la documentación, a la protección, a la asistencia y a la atención consular de acuerdo a las necesidades de las dinámicas migratorias y los perfiles de las personas que migran. Eso es por un lado. Por otro lado, se deben de atender estas causas y raíces de las migraciones forzadas, ya sea en Guatemala, que no solo son económicas, y por lo tanto el reconocimiento de las necesidades de protección de cada uno y de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que deciden migrar, ya sean no acompañados o que van acompañados de sus familias. Vamos a agradecer a Sandra Mejía, ha estado con nosotros, directora del área de Legislación y Políticas Públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Gracias por estar con nosotros aquí en La Mañana. Gracias a ustedes, Ruth, por la invitación. Tenemos la agenda de lo que es noticia hasta ahora en Estados Unidos. NTN 24 está en Washington, en Nueva York y en Miami. Vamos a comenzar en la capital de la Unión Americana. Como sabemos, lluvias y tornados dejan estela de muerte en el centro de Estados Unidos. Hay sectores que han quedado como una zona de guerra. Oklahoma, entre los más afectados, Ohio también. 2 personas han muerto, 29 resultaron heridas tras las fuertes tormentas en esta región. El presidente Donald Trump ha expresado apoyo para los afectados y enseguida el reporte lo tiene Emiliana Molina desde la capital. Adelante, Emiliana. Ruth, así es. ¿Qué tal? Muy buenos días. La reacción del presidente estadounidense llega después de que un tornado arrasara con la ciudad de Dayton al suroeste del estado de Ohio. En las últimas horas dejando edificios destrozados y al menos 5 millones de personas sin luz en todo el estado. Esto según informes del Servicio Meteorológico Nacional. Hablé con el gobernador Kevin Stitt de Oklahoma desde Japón por los devastadores tornados. Le dije que FEMA y el gobierno federal le están respaldando a él y al grandioso pueblo de Oklahoma.
Las localidades a las afueras de Dayton han sido algunas de las más afectadas y localidades de Indiana también han sufrido algunos impactos. Las autoridades confirmaron que hay varios heridos debido a las condiciones del clima y que se han registrado daños severos al norte de Dayton. Algunos condados en la zona han pedido a sus residentes hoy a primera hora que conserven agua en sus viviendas después de que se hayan quedado sin suministro eléctrico de las plantas de agua y las estaciones de bombeo. Los equipos de emergencia están trabajando para despejar las líneas eléctricas destrozadas, esto según el Departamento de Policía, pero le piden a los residentes que estén alerta. Esta es toda la información que tenemos en directo. Emiliana Molina desde Washington. Ruth, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana, por ese reporte. Hay polémica en Nueva York por la posible legalización de la marihuana con uso recreativo. Durante las últimas semanas la iniciativa parecía perder un poco de respaldo dentro del gobierno local. Sin embargo, una nueva enmienda a este proyecto de ley presentada por el gobernador Andrew Cuomo podría cambiar el rumbo de esta propuesta. Alejandro Rincón desarrolla el tema desde la Gran Manzana. Alejandro, un buen día para ti, buen martes. Hola, feliz martes para todos. Hoy regresa el Congreso Estatal de Nueva York a su calendario habitual de sesiones, después del primer fin de semana festivo a nivel federal del año 2019. Fuentes del legislativo neoyorquino aseguran que una de las prioridades de los legisladores es tratar de avanzar en el proyecto que legalizaría el uso recreativo de la marihuana en esta región del noreste de los Estados Unidos. Para justificar esta postura, retoman una nueva enmienda propuesta directamente por el gobernador Andrew Cuomo, que por una parte incluiría en ese proyecto de ley la creación de una oficina de gestión de cannabis en Nueva York, que sería la única entidad oficial encargada para la administración, venta y distribución de esta planta dentro del territorio neoyorquino. Adicionalmente, la enmienda propuesta por el gobernador Andrew Cuomo daría la posibilidad para que el récord criminal de personas que hayan sido capturadas por posesión mínima de marihuana lleguen a limpiar sus antecedentes a nivel criminal. Es justo esta segunda propuesta, parte de la enmienda del gobernador Cuomo, la que por ahora genera mayor controversia dentro de los legisladores, dado que a algunos les genera preocupación asuntos de seguridad pública y no están respaldando de inmediato esta última enmienda propuesta por el gobernador Andrew Cuomo. El debate alrededor sobre si Nueva York podrá o no lograr la plena legalización de la marihuana tiene además un argumento de tiempo adicional. Los congresistas estarán solo sesionando hasta el próximo 19 de junio y si no logra resolverse las dudas que genera el proyecto actualmente, pues no se sabe definitivamente si llegará o no a tramitarse a totalidad este proyecto de ley. En caso de que Nueva York dé ese paso adicional y legalice el uso recreativo de la marihuana, se convertiría en el estado número 11 de la Unión Americana en lograr dar este paso, dado que actualmente ya hay otros 33 en donde el uso medicinal ya ha sido aprobado. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Continuamos con el programa agradeciéndoles por supuesto su sintonía con el Canal de las Américas. Revisamos lo que es noticia a esta hora. En México, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas va a presentar un informe de los primeros 100 días de trabajo. Advierten sobre la desaparición de unas 40.000 víctimas. Además, 26.000 cuerpos que han sido hallados en diferentes regiones del país continúan sin ser identificados. Argentina se prepara a 3 jornadas de movilizaciones sindicales contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, que va a tener este miércoles su momento más álgido con la convocatoria de una huelga general. Aerolíneas Argentinas ha cancelado todos sus vuelos programados para mañana por cuenta de este paro organizado por la Central General de Trabajadores. La medida va a afectar 330 vuelos nacionales e internacionales, así como 37.000 pasajeros que utilizaban estos servicios. El presidente de Austria ha destituido de forma oficial al gabinete de transición. Así se pone fin de manera formal al gobierno ultraconservador del joven canciller Sebastian Kurz, quien duró 525 días en el poder. Kurz, de 32 años y quien perdió el lunes una moción de censura en el Parlamento, no ha asistido a la ceremonia en el antiguo Palacio Real de Viena. Un sonado escándalo de corrupción ha forzado la salida del Ejecutivo. Malasia va a devolver 60 contenedores con un total de 3.000 toneladas de plástico no reciclable a sus países de origen. Asegura que fueron importados de forma ilegal.
Un primer grupo de 10 contenedores con 450 toneladas de plástico contaminante serán fletados a Estados Unidos, a China, a Australia, Canadá, Japón, Arabia Saudí y Bangladesh. Malasia ya había devuelto en abril 5 contenedores con plástico contaminante a España. Impotencia en los familiares de un niño venezolano de 11 años que ha muerto esperando un trasplante de médula ósea. Sus seres queridos responsabilizan directamente al régimen de Maduro por su fallecimiento y también el de otros 3 pequeños que han perdido la vida en los últimos días en exactas condiciones. Oliver Fernández tiene el reporte a esta hora. Oliver, un buen día. Sí, así es, Ruth. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Hoy se le dará cristiana sepultura al niño Eric Altuve en el estado Vargas, a unos cuantos kilómetros de la ciudad capital. Vale destacar que en horas de la tarde de este lunes, la diputada Manuela Bolívar se acercó hasta el hospital JM de Los Ríos. Desde allí responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por lo que le ha ocurrido a estos 4 niños. Además dijo que el Parlamento venezolano estará vigilante en todos los hospitales del país para tratar de evitar que sigan muriendo más niños. Veamos. Siendo voz de cada uno de nuestros diputados y del presidente interino Juan Guaidó, darle el acompañamiento necesario a cada una de estas familias. Ver evidentemente dentro de la red de apoyo que podamos tener, servir de mecanismo y puente, pero no dejar de denunciar. Porque hoy, por ejemplo, el régimen tiene 56 millones de euros que los destina a uniformes y armamentos. Siendo esos 56 millones de euros, por ejemplo, pudieran financiarse 227 operaciones de trasplante de médula ósea. Y no se hacen porque no quieren, porque están asesinando a nuestros niños. Por estos 4 jóvenes hoy nos mantenemos. Por estos 4 jóvenes seguiremos denunciando. Ruth, este lunes nosotros también tuvimos la oportunidad de estar allí en el Hospital JM de Los Ríos. Recogimos el testimonio no solo de los padres de estos niños que murieron, sino también de los médicos y de las enfermeras. Veamos el siguiente informe. En Venezuela no hay insumos ni medicinas, pero tampoco humanidad por parte del régimen para resolver la crisis de salud. Jennifer Guerrero es la madre de Eric Altuve, de 11 años. Murió este domingo. Cuenta que su hijo tenía muchas ganas de vivir, pero el sistema le quitó esa oportunidad. La mayor felicidad de mi hijo era ir al trasplante de médula ósea porque él decía que él se iba a curar. ¿Qué más te decía tu hijo? ¿Qué más te decía? Que él era muy fuerte y que el cáncer no iba a poder con él. Jennifer no quiere que los compañeros de su hijo corran con la misma suerte. Durante 6 meses asegura que vivió de las fundaciones, de la buena voluntad de los médicos y enfermeras, de quienes dirigen el sistema. No recibió nada. Incluso mi hijo ayer necesitaba Propofol y resulta ser que fui a farmacia y el farmacéutico me dijo, la directora lo tiene encerrado bajo llave, no podemos hacer nada. Es triste decirlo, pero si seguimos así, esos niños van a fallecer. Ante la contingencia, Eric Altuve, con tan solo 11 años, ya estaba consciente de la situación. Esto le pidió a su padre. Papi, si me llego a morir, yo no quiero que me entierren en una parte que ustedes no me vayan a visitar. Quiero que me entierren en una parte donde ustedes estén conmigo, si sea un día al mes, pero que ustedes vayan a visitarme, si sea con mi abuelo, si sea con mi tío, pero que me vayan a visitar. El régimen hace responsable de la crisis a un presunto bloqueo económico. Las enfermeras aseguran que el bloqueo es el que tiene Nicolás Maduro hacia los niños. El gobierno es el que nos tiene sancionados a nosotros en el hospital. ¿Cuál sanción? Yo no entiendo ninguna sanción, sino la que ellos nos tienen aplicadas aquí. ¿Cuál sanción? Esos niños no entienden de eso. Entonces, la sanción para los niños y para los hospitales, pero no para los militares. Mientras se aprueban millonarios recursos para la compra de armas y uniformes militares, los niños mueren, al igual que el sistema de salud. A mí no me importa venir a trabajar con los zapatos rotos, con el uniforme sucio, porque ese uniforme está sucio y manchado y viejo. Pero si mi trabajo sirviera para que ellos salieran, a mí no me importa. Pero entonces venir todos los días sin comer y ver que ellos se van a morir igual porque a nadie les duele. Yo no puedo creer, mira, que a nadie del gobierno, de los políticos les duela. A mí me duele, ellos son niños. Quedan 26 niños a la espera de un trasplante de médula ósea. Ante la indolencia, el desespero de sus padres es evidente. A nosotros nos duele nuestros compañeros porque ellos son personas que han luchado.
¿Y cómo se van a ir así de repente, de la noche a la mañana? Es injusto. Es injusto. Nosotros no queremos que nuestros hijos mueran. No es justo. Por una bacteria. Y él no lo ve. Él dice, todo está bien. No está bien, presidente. No está bien. Ve a sus niños. Usted no sufre, ¿verdad? Porque usted tiene su familia por fuera. Bien, usted no compra una caja de clavos. Usted no compra nada de eso, señor. Nosotros sí, porque nosotros somos un pueblo que nos tiene humillados. Y estamos aquí todavía luchando para que sigas burlándote de nosotros. Para hoy se tiene previsto que sesione la Asamblea Nacional y el único punto a discutir será justamente la crisis humanitaria que se vive en esta nación suramericana. Es la información que manejamos desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Escándalo de gran tamaño en España. Varios futbolistas y exfutbolistas de primera, segunda y tercera división, entre ellos del Real Madrid, han sido detenidos por el presunto amaño de partidos tras una operación policial que se puso en marcha esta mañana. Ha sido en Madrid, en Valladolid, en Málaga y La Coruña. De acuerdo con las primeras informaciones, Raúl Bravo podría ser el cabecilla de esta trama. El caso lo desarrolla enseguida Marcelo Moncayo desde España. Marcelo, hablemos de la operación Oikos. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la mañana. Continúa a esta hora el operativo policial que busca detener a varios sospechosos de amaño de partidos en la primera, segunda y tercera división del fútbol español. Esta mañana fueron detenidos Raúl Bravo, exjugador del Real Madrid, al que se le acusa de ser el cabecilla de esta supuesta trama. Borja Fernández, del Valladolid. Carlos Aranda, exjugador de varios equipos de primera. E Íñigo López, jugador del Deportivo de La Coruña. También está siendo investigado Samu Saiz, del Getafe, pero hoy no ha sido detenido. Además de los jugadores, hay otros detenidos: Agustín Lazaosa, presidente del Huesca, y Juan Carlos Galindo, jefe de los servicios médicos del club osense, cuya sede está intervenida por la policía, que lleva varias horas de registro. El objetivo de estas personas habría sido conseguir beneficios con las apuestas deportivas. A los detenidos se les imputa pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. El director de la Policía Nacional dio algunos detalles del operativo, que aún está bajo el secreto del sumario. Se trata de una operación en la que se han realizado 9 entradas y registros y se han detenido a 9 personas. Es una operación que actualmente continúa abierta y que la policía ha realizado dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Huesca. Se trata de unas diligencias declaradas secretas y por lo tanto entenderán que sea prudente. Y yo creo que el deporte debe de ser, sobre todo, limpieza. Debe ser juego limpio. Y la Policía Nacional está comprometida en luchar por el juego limpio en todo el deporte español. Y, por lo tanto, cualquier irregularidad en las conductas de actores en el mundo del fútbol y en otros deportes, cualquier conducta irregular la vamos a perseguir. Amigos de la mañana, este operativo en contra de los amaños de partidos de fútbol se da a raíz de una denuncia presentada precisamente por la Liga Española de Fútbol en mayo del año 2018. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Gracias por seguir con este espacio informativo de la mañana de NTN 24. Vamos a revisar lo que sucede en el mundo. Este martes ha terminado la visita oficial de Donald Trump a Japón. En el último día de su gira, el presidente estadounidense ha defendido el principio de la paz a través de la fuerza. Se ha comprometido a fortalecer el poderío militar de la Unión Americana para que nunca pierda dicho liderazgo. Trump visitó un buque de guerra estadounidense que está anclado en un puerto japonés que comparten las fuerzas de los dos países antes de retornar a la capital. Las autoridades de Brasil han encontrado al menos 42 presos muertos en 4 cárceles de Manaus, capital del estado de Amazonas, en el norte de Brasil. Las víctimas fatales se suman a los 15 internos hallados sin vida el domingo en otro centro penitenciario de la ciudad tras una pelea. Este hallazgo se ha producido durante una inspección de las fuerzas de seguridad en cárceles de esta ciudad tras las riñas de las últimas 48 horas. 42 de los fallecidos presentaban indicios de haber muerto por asfixia. Sigue temblando en Perú. En las últimas horas, 2 sismos de magnitud 4.8 y 5 han causado alarma. El primer movimiento telúrico se ha sentido anoche
en Lima. El otro sismo fue reportado pocos minutos después en la región sureña de Arequipa. Recordemos que en la madrugada de este domingo el territorio peruano fue sacudido por un terremoto de magnitud 8 en Amazonía que ha dejado 2 víctimas fatales. La naturaleza implacable. Al menos 6 zonas de los estados de Indiana y Ohio han sufrido los estragos que dejaron el paso de 2 tornados. Varias viviendas y estaciones de gasolina han quedado destruidas por los fuertes vientos. Las carreteras están bloqueadas por la caída de árboles y postes de energía. Hay varios heridos y algunas personas han sido hospitalizadas. 5 millones están sin servicio eléctrico. Ha hablado en las últimas horas sobre la ronda de acercamientos que hay entre delegaciones de su régimen y representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en Oslo, en Noruega. Estos acercamientos entre ambas partes tienen como objetivo, ha dicho, buscar una salida a la crisis que vive el pueblo de Venezuela. Encontrar soluciones democráticas, soluciones pacíficas, soluciones de convivencia nacional a las contradicciones y al conflicto venezolano. Boicot a Venezuela en la conferencia de desarme en Ginebra, en Suiza. Los embajadores de Estados Unidos y de diferentes países del Grupo de Lima boicotearon la presidencia de este foro que a partir de hoy y hasta el 23 de junio asume el régimen venezolano. Los sillones de los países latinoamericanos como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Panamá y Perú permanecen vacíos en la sesión. Estuvieron vacíos. El embajador estadounidense abandonó la sala, aseguró que la presidencia de la conferencia no tiene legitimidad, como tampoco la tiene Nicolás Maduro. El mundo que vendrá va a ser un mundo más inestable. La Unión Europea nombra a asesor especial para Venezuela a Enrique Iglesias, exsecretario general iberoamericano y ex canciller de Uruguay. Con ello, el bloque continental busca respaldar los esfuerzos europeos y del Grupo Internacional de Contacto en favor de una solución pacífica y democrática a la crisis que vive Venezuela. Iglesias también fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El ex general venezolano Hugo Carvajal, detenido en España por orden de Estados Unidos, anunció que ha cambiado de abogado, ha reiterado su inocencia de los cargos de narcotráfico. Carvajal dijo que su confianza está puesta en la justicia de España, donde ha pedido asilo político. La defensa de Carvajal está encabezada hasta ahora por el jurista Antonio José Cabrera. Carlos Vecchio, el embajador en Washington del presidente interino Juan Guaidó, asumió el control de la embajada venezolana en la capital estadounidense, donde permanecieron por más de un mes activistas afines al régimen de Nicolás Maduro. En su cuenta en Twitter, Vecchio anunció en un mensaje que acompañó con un video el cese de la usurpación de esta sede diplomática. El funcionario venezolano denunció que las personas que se encontraban en este recinto y fueron desalojadas por las autoridades de la Unión Americana causaron destrozos a esta estructura. Primera vez en nuestra embajada sentí la emoción de estar pisando un pedacito de nuestra patria, pero al propio tiempo indignación al encontrar un patrimonio de todos los venezolanos completamente abandonado. El destrozo que vimos refleja lo que ha representado este régimen para Venezuela. Destrucción, Maduro es destrucción, la usurpación es destrucción. Y me preguntaba, si esto lo hacen aquí, imagínense lo que vamos a encontrar en Venezuela cuando dejen el poder. Por eso es momento de parar esta locura. Hay que parar esta tragedia ya. Ahora bien, todo esto nos da más fuerza y convicción de seguir luchando. Y cuando digo que el cambio llegó, es porque no lo van a poder parar. Esta embajada nos inspira a conquistar nuestra libertad. Desde ahora será la Embajada de la Libertad. Vamos a saludar a esta hora en nuestros estudios en Washington a Francisco Márquez, el exconsejero político del embajador Carlos Vecchio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias por este espacio. Gracias a usted. Desde ahora será la Embajada de la Libertad, ha dicho con convencimiento Carlos Vecchio, el representante del gobierno interino de Juan Guaidó de Venezuela. ¿Cómo pretenden hacerlo? ¿Para qué va a quedar esta sede diplomática en servicio de los venezolanos? Como embajada tenemos dos grandes retos. Asumir como prioridad el cese de usurpación, pero también atender a la comunidad venezolana que ha sido pues tan desatendida, completamente ignorada con el régimen. El embajador ha dicho varias cosas muy importantes. En primer lugar, pues
pues hacer un informe, ¿no? Dejar registro de todos los daños que hizo tanto la última misión como las personas de Code Pink que invadieron nuestra embajada, pero adicionalmente en muy poco tiempo ofrecer servicios consulares básicos y también que se convierta esto en un centro de comida y medicina para los venezolanos, de manera que no solo se va a buscar pues atender a la comunidad venezolana, sino también ayudar a los que están en Venezuela. Eso es nuestro deber y eso lo iremos haciendo poco a poco. Es como cuando se dé la reconstrucción del país, pues hay que reinstitucionalizar poco a poco, hacer los procesos y abrirle al público. Ese es nuestro deseo en cuanto antes. Claro, señor Márquez, poco a poco, como usted lo dice, y además es un objetivo bastante altruista, pero la gran pregunta es cómo se va a hacer operativa, tomando en cuenta que quien está en Miraflores, en Venezuela, todavía es Nicolás Maduro. ¿Cómo se puede poner operativa estas sedes diplomáticas con representantes de un gobierno interino que es reconocido por muchos países en el mundo, pero que dentro de Venezuela todavía no puede ejercer el poder real? Bueno, yo creo que hay dos cosas. En primer lugar, por supuesto, la forma más rápida es lograr el cese de usurpación. Pero también en el camino hay muchas cosas que se pueden hacer. Mira, recordemos que a pesar de que Maduro tiene control efectivo sobre el territorio venezolano, pues aquí en Estados Unidos se ha avanzado mucho. Se ha logrado recuperar Citgo, todas las sedes consulares, las sedes de la embajada, y se están poco a poco haciendo operativa. Claro, hay un tema, por supuesto, de recursos, de coordinación, pero el cómo va a depender mucho, en primer lugar, de la misión, pero en segundo lugar, un poder muy importante, que es la diáspora venezolana. Ustedes pasaron imágenes cómo la diáspora, la comunidad venezolana protestó por más de 3 semanas, día y noche. Pues esa misma energía, esa misma fuerza es lo que nos va a ayudar a ofrecer servicios, a generar ayuda humanitaria. Ese es un poder que nosotros tenemos que canalizar como embajada, no solo para lograr el cese de usurpación, sino también para la reconstrucción. Le doy un ejemplo muy concreto adicional y con esto termino la respuesta. Nosotros, para presionar a todos los gobiernos del mundo para seguir la línea que ha dictado nuestro presidente Juan Guaidó, pues ahí la diáspora ha sido clave. De modo que el gobierno interino con los venezolanos dentro y fuera de Venezuela es la clave del éxito en este sentido. ¿Con qué realidad se encontraron? Porque ahí veíamos al representante de Juan Guaidó, a Carlos Vecchio, presentando una embajada que ha quedado destruida. Estuvieron algunos meses estos activistas norteamericanos, además, que simpatizaban, decían, con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué encontraron cuando entraron a esta sede diplomática? Mira, las imágenes muestran mucho, pero la verdad es que no le hacen justicia a lo que es estar dentro del territorio venezolano. Es la primera vez que yo piso territorio venezolano en casi 3 años, desde que estoy en el exilio y fui preso político, y fue muy duro ver cómo este régimen destruye todo lo que toca. Es decir, había cosas rotas, no mantenidas, habían hasta documentos expuestos. Estas personas de Code Pink dejaron alcohol, dejaron comida, absolutamente destruida, inservible algunas partes del edificio, de la sede diplomática. Fue muy duro. Y de una u otra manera también nos encontramos con pues cosas que en este momento no podemos revelar, pero iremos publicando poco a poco. Pero lo que puedo decir es que más importante sobre todas las cosas es que dejar constancia no solo de documentos, sino fotográfica y de video, para que el pueblo venezolano se entere de cómo el régimen trata a las sedes diplomáticas y cómo, imagínate qué estará pasando en Venezuela. De manera que fue muy duro, fue difícil, pero también entendemos que es nuestro rol recuperarlo y recuperarlo en pro de lograr el cese de usurpación en Venezuela. Todo lo que hacemos, absolutamente todo, está conectado a lograr la democracia en Venezuela, y eso es lo que estaremos haciendo. ¿Cuántas personas integran el equipo de Carlos Vecchio que va a operar en estas oficinas, en esta sede diplomática de Venezuela? ¿Y cuántos venezolanos podrían ser beneficiados en la capital estadounidense? Bueno, nosotros en Estados Unidos en general, recordemos que la misión en D.C. es la sede central y controla las distintas sedes consulares. En Estados Unidos aproximadamente hay 600.000
venezolanos. Hay mucho trabajo por hacer. Es un equipo lleno de entusiasmo, donde hay muchos voluntarios, donde vamos a requerir de muchísima ayuda y es por eso, no me queda adelantar al anuncio de hoy, pero hoy vamos a tener un anuncio que hemos trabajado por mucho tiempo, que creo que va a ser muy bien recibido por los venezolanos, que busca precisamente lo que he estado diciendo, canalizar ese potencial de la diáspora venezolana, que aquí en Estados Unidos hay un gran privilegio, más del 51% tiene título universitario mayor, está formada, está buscando trabajar, muchos a pesar de que tienen distintas condiciones también llegan aquí para trabajar. Entonces todo se trata de canalizar eso y esa va a ser la clave para los próximos pasos. ¿Qué pasó con estas personas que estaban ocupando la casa de los venezolanos en Washington? Sí, bueno, nosotros calculamos que hubo entre 25 y 30 personas que inicialmente invadieron nuestra sede diplomática. Quedaron 4 después de mucha presión de parte de la diáspora y la embajada. Esas 4 fueron arrestadas, ahorita están siendo sometidas a un proceso judicial penal. De parte de la embajada nos hemos reservado todas las acciones legales para seguir y no tengan la menor duda que todo el peso de la ley va a recaer sobre todos estos invasores que estuvieron tanto tiempo invadiendo. Hay que recordar que muchos venezolanos que llegaron aquí a Estados Unidos llegaron en unas condiciones duras, saliendo donde de repente le mataron un tío, no tenían comida para su casa o simplemente no consiguieron oportunidades económicas. Y llegar acá en Estados Unidos, donde estos invasores pretenden otra vez retraumatizar a un pueblo venezolano que él ha sufrido muy duro, es inaceptable. Y por eso, insisto, todo el peso de la ley recaerá sobre esos invasores. Francisco Márquez, consejero político del embajador Carlos Vecchio en Washington, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros aquí en el Canal de las Américas. Deseándole un buen día. Muchas gracias. Por su sintonía con el programa La Mañana de NTN 24, que es en buena compañía de Gustavo Alegrete. En este martes, Club de Prensa ya comienza con su selecto grupo de invitados. Vamos a hablar